El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. El pasado jueves se inauguró en la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo, lo que se denominó como primer centro PYME del país. El programa está liderado desde la Agencia Nacional de Desarrollo ANDE con el apoyo de socios locales públicos y privados. El objetivo de la iniciativa es llegar a todo el país con herramientas disponibles para fomentar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las personas emprendedoras. Sin embargo, según pudo saber el menú del día, ya existían los llamados centros de competitividad empresarial, los que comparten esta metodología de los centros PYME. Para dialogar sobre esto estamos en comunicación con Álvaro García, expresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, exministro de Economía y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Buenas, García, bienvenido, gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad. García, ¿en qué se diferencia el centro PYME que inauguró el presidente la semana pasada con los centros de competitividad empresarial que había creado el Frente Amplio? En el nombre. En el nombre. Hasta donde sabemos, solamente en el nombre. Y por eso, bueno, sentimos la necesidad de hacer la aclaración pública para que la información sea la que corresponde, de que esta es una iniciativa que continúa, y nos parece bien que continúen, porque es una buena cosa para las pequeñas y medianas empresas del Uruguay, y sobre todo en materia de descentralización, pero que se digan las cosas como son verdaderamente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, los centros de competitividad empresarial o los centros de Transforma Uruguay nacieron en el periodo pasado, y nacieron a la luz de una visión sistémica, de una visión general, digamos, no como algo aislado, ¿verdad? Tienen vinculación con la ley de 2016 de transformación productiva y competitividad, tienen vinculación con el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de descentralización. La ley de 2016 de transformación productiva creó lo que llamamos Transforma Uruguay, un cambio muy importante a nivel de del rol del sector público y de la coordinación del sector público y sector privado a favor de las mejoras en la economía, las políticas públicas a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, etcétera. Cosa en la que vinimos trabajando largos años, ¿no? Tú nombrabas ahí la época de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Nosotros llegamos en 2005 a la CND. Hubiéramos preferido empezar de cero porque realmente había una situación muy... Pese a que en los últimos años se habían hecho esfuerzos, eso es justo reconocer, por mejorarla, pero su historia era una historia muy muy compleja, y allí empezamos a diseñar junto con un equipo de gente algunas herramientas claves, ¿no? Como por ejemplo la ANDE, Agencia Nacional de Desarrollo. Es una ley que impulsamos en el año, y fue votada y creada en el año 2009. Entonces, en el 2015, varios años después, entendimos que era necesario mirar la transformación productiva, el apoyo al sector económico, sobre todo a las pequeñas empresas, pequeños productores, cooperativas, a través de una mirada sistémica. Se creó Transforma Uruguay. Y los centros de competitividad, llamados en aquel momento Centro Pymes ahora, son instancias territoriales de difusión y de fomento hacia cualquier empresario, desde el más chiquito o empresaria, desde el más chiquito o chiquita hasta las empresas medianas o inclusive algunas grandes, que puedan tener allí una enorme oferta de políticas públicas que fuimos diseñando en su momento, no solamente desde la ANDE, sino también desde el INEFOP, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, desde la Habían ANIA, distintas organizaciones e instituciones justamente involucradas en estos centros, pero ahora, por ejemplo, eso cambia y pasa a ser la égida sola, o sea, bajo la égida de ANDE. ¿Esto es parte de las transformaciones que se hicieron en la OPP para este periodo? ¿Es parte de una política nueva? Sí, las transformaciones han sido muchas. En realidad los centros de competitividad dentro del marco de Transforma Uruguay estaban pensados con el apoyo de ANDE y del INEFOP,
Por lo tanto, eso no sería una gran transformación. Las transformaciones que ha habido son transformaciones de retroceso en la OPP. Yo diría que hoy la oficina se debería llamar Oficina de Presupuesto, porque lo que es su primer apellido, planeamiento, que lo rescatamos fuertemente. Bueno, en el 2008 había habido un trabajo de mirada a largo plazo, Uruguay tercer siglo, pero nosotros en 2015 creamos la Dirección de Planificación, y el Uruguay hoy tiene arriba de la mesa una estrategia 2050, claramente con grandes carreteras de acción, de cuáles son los complejos productivos estratégicos clave para el Uruguay. Bueno, eso fue eliminado en la ley de presupuesto del año pasado, así como fue eliminada la ley que yo hacía referencia anteriormente de Transforma Uruguay, 100% prácticamente, ¿no? Donde la Secretaría estaba en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Por eso, entonces, estos centros los inauguramos en el 2018 primero que nada en Rivera y Tacuarembó, tratando de irnos lejos de Montevideo, tratando, como decía, de tener la dimensión de la descentralización del país clara, acompañando procesos, y era un placer escuchar a Rodrigo Arocena recién, acompañando procesos como el de la descentralización de la universidad, ¿verdad? Y la creación de la UTEC, y el crecimiento de la UTU a nivel de todo el país. Y bueno, puertas abiertas para las micro, pequeñas y medianas empresas para tener respuestas, ¿verdad? Para que haya un Estado activo que tenga respuestas a favor de las mismas. Después inauguramos en Paysandú, inauguramos en Salto, se llevaron adelante 2 en Canelones. Yo no tenía la total certeza de cuál es el grado de funcionamiento actual, por eso cuando pusimos un tuit la semana pasada, sí, hablábamos de 5º, pero podría llegar a ser el 7º. El 7º, sí. Nosotros queríamos llegar a todos los departamentos. Obviamente, la dificultad de instrumentación, de recursos, todo requiere una cadencia, ¿verdad? Pero no se puede decir que esto es lo primero. Como dijo el presidente de la República directamente, debería informarse mejor el presidente con referencia a estas cosas. Ya sucedió algo parecido con referencia a las medidas del GACH, recuerden, esto le hace mal a la institución presidencial. ¿Hay como una intención política de desacreditar lo hecho por los gobiernos del Frente Amplio al anunciar el primer centro PYME como algo nuevo? Yo diría que hay la intención de borrarlo, de eliminarlo del conocimiento colectivo, ¿verdad? De ignorar lo que fue realizado. Y es lamentable, ¿verdad? Esto estoy hablando de las más altas esferas. Después desde la propia ANDE hubo alguna respuesta reconociendo esto, pero igual la publicidad estaba vinculada con hablar del primer centro, ¿no? Sí, de hecho, si uno entra a la página de ANDE actualmente, dice que es el primer, se inauguró en Cerro Largo el primer centro PYME, es una de las noticias destacadas que sale cuando uno entra a la página. Sí, lo único que cambió es el nombre, realmente. A ver, la construcción institucional de esto no se hace de un día para el otro, ¿no? Yo decía recién, en 2005, cuando arranca el Frente, su primer gobierno, la CND era una institución que había tenido una muy buena idea original, pero había sido una ejecución de 20 años de gobiernos blancos y colorados, donde quedó con $100 millones de pérdida. Y hubo que remontarla. Entonces, a la luz del cambio en los tiempos, fuimos diseñando otras cosas, fuimos creando la ANDE, como decía anteriormente. Pero no había en el país, salvo algún programa puntual que no tenía continuidad, no había un rol de política pública activa a favor del desarrollo productivo. Y ese rol lo fuimos creando, lo generamos, llegó a su máximo con Transforma Uruguay y ahora el gobierno lo ha eliminado. Claro. Ahora, otro detalle que llama la atención si uno entra a la página de ANDE es que cuando entra al área de centros pymes en territorios, claramente está el de Rivera, el de Tacuarembó, que usted mencionaba que fueron inaugurados en 2018. No aparece únicamente el de Cerro Largo. Porque es muy difícil tapar el sol con las manos. Si la ANDE está apoyando esos centros, tiene que publicitarlos. Entonces de ahí surge la enorme contradicción entre lo que yo creo que es una estrategia publicitaria de un pequeño grupo que blinda al presidente a nivel de Presidencia de la República en su comunicación pública y lo que hacen las instituciones. Ahora, García, usted hizo mucho hincapié en su administración en la planificación de la OPP, ¿no? ¿Qué opina del desempeño de Isaac Alfie al frente de la OPP? ¿Cómo ve el rumbo de este organismo?
No, yo lo decía recién, para mí debería llamarse la oficina de presupuesto, porque la parte de planificación fue completamente eliminada. Nosotros tenemos hoy en día, inclusive a partir de la ley de presupuesto y de esta última rendición de cuentas recientemente presentada, una visión economicista de un equipo económico que tiene una mirada más, se quedó anclada en los años 80, 90, ¿verdad? Donde los ministros de Economía eran superpoderosos, o parecía ser superpoderosos, y todo pasaba por mejorar o cambiar la economía, y de ahí todo se derivaba al resto de la visión. Y en particular, además, el equipo económico, dentro de lo económico, tiene una particular predilección por el corto plazo y el tema fiscal, que son temas importantes. La mirada a largo plazo no está, digamos, entonces. No está, que son temas importantes a atender, pero no son los únicos. O sea, cuando uno tiene una mirada de desarrollo, está hablando de lo económico, pero también tiene que estar hablando de lo social, tiene que estar hablando de lo ambiental, tiene que estar hablando de lo cultural. Por eso nosotros somos defensores de lo que las Naciones Unidas, incluido el Uruguay, votaron en el año 2015, que es la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa es una agenda la más concreta, la más sensata para el mundo en que vivimos, que tiene que tener una mirada equilibrada. Hoy en día ya el hecho de decir, bueno, lo económico tracciona al resto, está perimida. ¿Por qué? Y porque no se puede generar economía a partir de cualquier, haciendo cualquier cosa. No se puede generar economía contra el ambiente, no se puede generar economía contra lo social. Por eso la importancia de los consejos de salarios, por eso la importancia de la negociación colectiva. Bueno, esto es resultado de la mirada, dos miradas diferentes de cómo y hacia dónde debe ir un país. Una, la de desarrollo sostenible, como dicen las Naciones Unidas también, que nadie quede atrás, que esté todo el mundo arriba del barco, con un concepto de ciudadanía para todas y todos. Y la otra es, bueno, tenemos la mirada de los Maya Oro, que van a ser lo que nos van a salvar, van a ser los que van a traccionar, para los que sí hay dinero, ¿verdad? Porque hay devoluciones de impuestos, beneficios, y además, en este caso en particular, pese al hecho terrible de la pandemia, que a muchos sectores no los afecta, ¿no? En realidad, pero estamos teniendo un incremento de precios internacionales muy importante. Entonces, no hay una idea de compartir allí, ¿no? La dimensión distribución de la riqueza, distribución del ingreso, parece no estar dentro de las dimensiones del gobierno. García, como para finalizar, ¿cómo observa el Frente Amplio como oposición? Bueno, yo creo que el Frente está pasando por un proceso de mediano plazo de renovación, por un proceso de duelo después de las elecciones nacionales, proceso de balance y autocrítica del cual hemos venido participando, y un calendario concreto de renovación de autoridades, calendario concreto de tratamiento de estos temas, que va a ser eclosión en octubre en el Congreso. Yo creo que el Frente no puede dejar pasar más de este año para resolver todos estos temas y encauzar una oposición que ha sido una oposición responsable, ¿verdad? Todos hemos manifestado desde el primer momento la gravedad del tema de la pandemia, que la salud es lo primero. Hemos discrepado con buena parte de las acciones del gobierno. Nosotros entendimos que había que invertir más en esta pandemia, como lo han hecho todos los países del mundo, los países de la región, ¿verdad? Y Uruguay está dentro de los guarismos más bajos, manteniendo ese criterio de ajuste, viendo lo cortoplacista, lo fiscal. Bueno, esperemos que la pandemia pase y yo creo que el Frente tiene varias tareas. Hace poco sacamos un documento, una nota en la diaria titulada Transformar, y tenía mucho de vinculación, quizá para cerrar esto, no sé si estoy a disposición, pero no sé si tenemos más tiempo, con lo que decía Rodrigo Arocena recién, con lo que coincido 99%, porque hay un 1% que voy a discrepar, con que él no ha tenido éxito en su prédica. Yo creo que la humildad que tuvo al final me parece que no es así.
yo creo que él tiene éxito y va a seguir teniendo éxito en su prédica, porque bueno, está sacando materiales permanentemente y estos tres aspectos que él decía, de resistencia del movimiento popular, de la amplitud necesaria que hay que tener, que compartimos completamente, y de tener una alternativa, él planteaba. Y la alternativa es la mirada larga, la mirada de futuro, la construcción de ese nuevo sueño colectivo que tiene que tener, en este caso particular, la izquierda uruguaya, para, bueno, retomar el gobierno en el Uruguay y seguir haciendo la agenda de cambios que hizo durante los 15 años. Muchísimas gracias por estos minutos en el menú del día, Álvaro García. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.